Ethan estaba encorvado en el borde del estrecho y rígido catre de su habitación, con las yemas de los dedos presionadas entre sí, como un hombre atrapado en una intensa partida de ajedrez mental. Su mirada era dura, libre de miedo, intacta por la tristeza, enfocada con una precisión escalofriante. Las paredes blancas y estériles no ofrecían consuelo, al igual que el personal sin expresión con sus pijamas clínicos indistinguibles, que aparecían 3 veces al día como un reloj, entregando la medicación con un desapego mecánico. Cada uno de sus movimientos estaba calculado, y Ethan lo sabía. Todo esto era parte del retorcido escenario que Vanessa había diseñado. Vanessa, siempre astuta, siempre manipuladora. Finalmente lo había superado, encerrándolo tras los gruesos muros de un centro psiquiátrico y marcándolo como un loco. Fue una estrategia limpia, prácticamente impecable. Pero había pasado por alto un factor crucial. Ethan se negaba a seguir sus reglas. No estaba vencido. No todavía. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Se habían conocido en la universidad. Vanessa era menuda, irradiaba energía, con el rostro salpicado de pecas que le daban un aire inocente que usaba como armadura. Tenía un magnetismo sutil, nunca ruidosa ni demandante, pero, de algún modo, la gente se sentía atraída por ella sin saber por qué. Ethan fue uno de ellos, incapaz de resistirse a esa atracción silenciosa. Su primer encuentro ocurrió en la biblioteca del campus. Vanessa se estiraba de puntillas, intentando alcanzar un volumen pesado de un estante alto. Sin pensarlo, Ethan se acercó y se lo alcanzó. Ella se giró, con los ojos encendidos y una sonrisa juguetona. «Pues muchas gracias, caballero», dijo con teatralidad. «Acaba de evitarme un desastre público en toda regla». Ethan soltó una risa. Desde ese momento, fueron casi inseparables. Pasaban horas interminables paseando por el parque, conversando largo y tendido, tomando café bajo el viejo roble cerca de los dormitorios. Fue bajo ese árbol donde se dieron su primer beso, un momento cargado de promesas. Soñaban juntos, con una casa encantadora rodeada por una valla blanca, con las risas de niños resonando en un patio soleado. Se prometieron un para siempre. Cuando Ethan le propuso matrimonio, preparó algo hecho a medida para el gusto de Vanessa, una elaborada búsqueda del tesoro, porque le gustaban más los acertijos que las personas. Dejó pistas en cada uno de sus lugares especiales: la biblioteca donde el destino los cruzó, la cafetería de su primera cita y, finalmente, el viejo roble. Allí, esperándola con un anillo en la mano y un «¿Quieres ser mía para siempre?», escrito con tiza a sus pies, se plantó al verla llegar. Ella lloró, asintió y dijo suavemente que sí. Después de la boda, la vida se desplegó como un guión que habían ensayado 1000 veces. Se instalaron en un pequeño y tranquilo pueblo de Wyoming, de esos donde los desconocidos saludan y los dueños de las tiendas conocen tu nombre. Por las noches, las calles brillaban con la luz cálida de las farolas, y el aroma de pan fresco salía de la panadería de la esquina. La carrera de Ethan en bienes raíces comenzó de forma modesta, vendiendo casas pequeñas, nada lujoso. Caminaba las calles, estrechaba manos, ganaba confianza, trato a trato. Poco a poco, fue haciéndose un nombre. A los pocos años, ya vendía ranchos multimillonarios y propiedades exclusivas. El éxito llegó en pasos medidos, pero cuando finalmente ganó su primera comisión de 6 cifras, 5 años después, él y Vanessa estaban listos para encontrar la casa con la que siempre habían soñado. Pasaron meses buscando, y entonces la encontraron, una casa espaciosa y acogedora en las afueras del pueblo, rodeada de colinas ondulantes que atrapaban la salida del sol de forma perfecta. Las mañanas comenzaban con calma, el café humeando en el porche, el silencio roto solo por el zumbido de la naturaleza. Por dentro, cumplía con todo: techos altos, una majestuosa chimenea de piedra, una cocina con madera artesanal y encimeras de granito.
pero el lugar favorito de Ethan era su estudio, con estanterías de caoba oscura y el garaje enorme donde su Escalade negra encajaba a la perfección. Vanessa, por supuesto, decoró la casa con una precisión obsesiva. La llenó de detalles delicados, relojes antiguos, flores secas dispuestas con arte, mantas suaves dobladas al milímetro. Con el otoño, calabazas talladas adornaban los escalones del porche. En invierno, la chimenea chisporroteaba, llenando las estancias de calor. En primavera, florecían las flores del jardín, silvestres, como Vanessa insistía que debían crecer, de una forma específica o de ninguna. Era un entorno sereno, predecible. Seguro. Cada noche, Ethan volvía a casa y encontraba el aroma de estofado casero o sopa de calabaza y el crujido reconfortante de un disco de vinilo girando suavemente. Las cenas eran momentos tranquilos, llenos de conversaciones rutinarias. Él hablaba de clientes y negociaciones, mientras Vanessa contaba cómo el zorro seguía colándose en el jardín. Esa vida, su vida, era la recompensa tras tanto esfuerzo. Y Vanessa se volcó en cada rincón de aquella casa, pero ninguno recibió más atención obsesiva que la habitación del bebé. Una cuna impecable, estanterías llenas de peluches, papel pintado en tonos pastel. Lo creó todo como si por pura voluntad pudiera traer al hijo que aún no tenían. Vanessa se obsesionó con los cuentos para dormir y doblaba diminuta ropa en montones perfectos, aferrándose a una fantasía que se negaba a soltar. Ethan entendía su fijación. Vanessa nunca había conocido un hogar estable. Su infancia fue un carrusel de matrimonios rotos, su madre yendo de un hombre a otro, arrastrándola en cada cambio. Había visto apagarse el amor demasiadas veces y juró que el suyo sería distinto, permanente, irreal. Pero la biología tenía otros planes. Vanessa no podía tener hijos. Al principio no se alarmaron, pero tras varios intentos fallidos, algo en ella cambió. Visitó especialistas, cambió su dieta, siguió cada teoría y remedio de Internet. Nada le importaba más que convertirse en madre. Pasaron los años en un bucle de esperanzas que subían y caían. Ethan la veía quedarse en la habitación del bebé, rozando la cuna con los dedos, tragándose sollozos que nunca salían del todo. Le rompía el alma. Le propuso soluciones. Adopción, una vida vivida solo para ellos dos. Pero ella siempre negaba con la cabeza. Intentó sacarla de ese estado. Una vez al mes, reservaban un día para montar a caballo por el Parque Nacional, con el viento en la cara y el cielo extendiéndose sin fin. Durante unas pocas horas fugaces, casi recuperaban lo que una vez fueron. Y entonces llegó el diagnóstico final. Nada de hijos, ni ahora ni nunca. Vanessa no discutió, no lloró. Simplemente dejó de mencionarlo. La habitación del bebé fue convertida en biblioteca, silenciosamente, pero incluso ese espacio conservaba cierta quietud, como un santuario de lo que jamás sería. Los libros para bebés desaparecieron sin dejar rastro. En su lugar aparecieron esterillas de yoga, planes de nutrición y una obsesión total por el desarrollo personal. Vanessa se volcó en rutinas de ejercicio y cursos en línea sobre elevar el ser. Mes a mes, Ethan notaba el cambio. Empezó a verla sonreír más, a reírse de nuevo. Se permitió creer. Quizás estaban sanando. Quizás su matrimonio había sobrevivido lo peor. Pasaron 15 años como quien deja pasar las hojas de un calendario. El negocio inmobiliario de Ethan prosperó. Estaba en constante movimiento, cerrando tratos en distintos condados. Los paseos a caballo desaparecieron, reemplazados por agendas apretadas. Para compensarlo, le llevaba regalos, una manta suave de alpaca para que se abrigara en su ausencia, un vinilo raro de los Beatles por el que pagó $15,000. Ella aún sonreía al recibirlos. La vida ya no era el cuento de hadas que imaginaron, pero funcionaba. Era estable. Era suficiente. O eso parecía. Un año atrás, Ethan vendió la casa de al lado a su amigo de la universidad, Gavin, ahora decano de una universidad local,
y a su esposa, Clara. Eran vecinos ideales, exitosos, sin hijos y refinados. Pronto los cuatro comenzaron a pasar fines de semana juntos. Barbacoas, salidas al campo de golf, escapadas cortas. Todo fluía con naturalidad. Ethan estaba especialmente contento de que Vanessa hubiera empezado a jugar al golf, sobre todo bajo la paciente instrucción de Gavin. Clara, que dirigía su propia empresa de limpieza, ayudaba a Ethan a preparar casas para las visitas. Con el tiempo, las dos parejas se volvieron cercanas, casi como una familia extendida. Y entonces comenzaron las rarezas. Una tarde, Ethan volvió a casa como de costumbre. Aparcó el Escalade, dejó que terminara de sonar una de sus canciones favoritas y luego bajó al fresco del atardecer. Todo parecía normal. Dentro, dejó las llaves en la mesa de la entrada, se quitó el abrigo y se detuvo. La mesa del salón estaba en el lugar equivocado. Normalmente estaba junto a la ventana, pero ahora se encontraba extrañamente centrada en la habitación. «¿Vanessa?», llamó. «¿Por qué moviste la mesa?». Ella ni siquiera levantó la vista de su portátil. «¿De qué hablas? Siempre ha estado ahí». Ethan parpadeó. «Juro que estaba junto a la ventana». Ella soltó una risita, de esas que no llegan a los ojos. «Estás cansado. Seguro nunca te fijaste bien. No lo conviertas en algo importante», él vaciló. «Sí, quizás tienes razón, pero eso fue solo el comienzo». Sus llaves empezaron a aparecer en lugares donde él nunca las dejaba. El hervidor estaba caliente antes de que lo tocara. Su diario tenía notas escritas con una letra que se parecía a la suya, pero no del todo. Vanessa parecía cada vez más preocupada, pero de un modo que se sentía ensayado. «Cariño, ¿volviste a perder esos papeles?», le preguntó una noche, observándolo mientras revolvía la cocina. «Los dejé justo aquí», respondió con irritación, pasándose la mano por la cara. «Estás agotado», dijo ella con suavidad. «Quizás deberías hablar con un médico». Incluso Gavin hizo un comentario en el campo de golf. «Tienes cara de estar quemado, amigo. Necesitas descansar». Más tarde esa misma semana, estaban sentados junto al fuego. Ethan la sorprendió mirándolo, atentamente, como si lo viera desvanecerse. «Dilo de una vez», le dijo. Vanessa acarició el borde del libro que tenía en el regazo, con un tono cauteloso. «Ethan, no has estado siendo tú mismo. Olvidas cosas. Confundes lo más básico. No es propio de ti». El pecho se le apretó. Sabía que algo no estaba bien, pero escucharlo en voz alta lo hacía imposible de ignorar. «Lo estuve investigando», continuó. «Hay un médico en el que confía mucha gente en Internet. Solo sería un chequeo», él asintió lentamente, con la inquietud subiéndole por dentro. «Lo pensaré», dijo. Fueron juntos a ver al doctor Hale. Su consulta era anticuada, con poca luz, cortinas burdeos gruesas cubriendo las ventanas. Diplomas médicos colgaban en las paredes de madera oscura. En el centro, un escritorio de roble macizo desprendía un leve aroma a libros, antiséptico y puros viejos. Ethan se hundió en una gran silla de cuero, el frío del respaldo presionándole la espalda. Enfrente, el doctor Hale, un hombre delgado con canas en las sienes, lo observaba con un desapego estudiado. ¿Se siente a menudo fatigado? ¿Irritable? ¿Tiene problemas para recordar cosas?, preguntó. «Solo estoy cansado. Nada más», respondió Ethan tenso. Vanessa le tomó la mano con aparente apoyo, pero su agarre parecía calculado. El doctor garabateó algo. Luego ofreció su solución con calma. Una semana en su centro de bienestar, sin teléfono, sin internet, sin contacto con clientes. Ethan soltó una carcajada breve. «¿Va en serio? Tengo casas esperando ser vendidas». El doctor no parpadeó. «O superas esto ahora, o te expones a un derrame cerebral el año que viene. Tú decides». La voz de Vanessa fue suave, persuasiva. «Cariño, podría ayudarte. Solo una semana». Ethan exhaló con fuerza. «Está bien, una semana. Y nada más». Al levantarse, deseando salir de esa oficina, Vanessa lo detuvo.
Ve tú primero, yo te alcanzo enseguida. Apenas él salió, ella se acercó al escritorio y sacó un sobre grueso de su bolso. Lo colocó con una determinación silenciosa. He oído que su centro tiene cierta reputación, dijo, por retener a ciertas personas más tiempo. Usted y yo nos entendemos. El doctor Hale esbozó una leve sonrisa. Pasó un dedo por encima del sobre y luego tomó un expediente. Con un movimiento rápido, firmó y selló la hoja superior. Requiere hospitalización inmediata. Ha venido al lugar correcto, dijo. Con solo un día antes de ingresar, Ethan decidió cocinar la cena por una vez. Rara vez lo hacía, pero esa noche era importante. Cortes gruesos de carne marmoleada chisporroteaban en la parrilla, bañados en whisky y especias. Ethan se había esmerado con la comida. Asó patatas con romero y una rica mantequilla de ajo, sirviéndolas con cuidado junto a los filetes dorados y jugosos. El aroma ahumado de la carne a la brasa se mezclaba con la dulzura del pastel de manzana con canela. La contribución de Vanessa, igual al que solía preparar cuando todo aún parecía un hogar. Velas titilaban suavemente en el salón, lanzando halos cálidos de luz. Un viejo disco de country giraba de fondo, entonando una melodía de tiempos más simples. La cena comenzó como de costumbre, con conversación ligera y risas, pero pronto el tema derivó hacia un terreno incómodo. Las leyes sobre armas de Wyoming son de las más prácticas del país, dijo Gavin, recostándose en su silla. No somos Nueva York, aquí hay campo abierto, animales salvajes, osos. La gente necesita protegerse. Clara puso los ojos en blanco. ¿Protegerse de qué? Exactamente. No es como si los osos fueran a tocar la puerta de casa. Entonces, Vanessa intervino, su voz demasiado alta, demasiado entusiasta. Me encantan las armas, dijo, girando su copa de vino. Tienen algo emocionante, el peligro, la adrenalina. Ethan se detuvo a mitad de corte y la miró, confundido. 20 años juntos y es la primera vez que te oigo decir eso. Ella sonrió, astuta y divertida. Supongo que todavía tengo sorpresas guardadas. Gavin rió, alzando su copa. Es algo cultural. Aquí la gente crece rodeada de armas. Como en Texas, las armas están en la sangre. Algunas tradiciones deberían cambiar, dijo Clara, encogiéndose de hombros. Gavin alzó más su copa. Bueno, brindemos por la buena comida, la buena compañía, y porque Ethan regrese del hospital mejor que nunca. Ethan levantó su copa lentamente. El cristal tintineó alrededor de la mesa. La dejó a un lado. Hablando de tradiciones, tengo que mostrarles un rancho con el que estoy trabajando. Ha estado en la misma familia por más de 2 siglos. Denme un segundo. Tengo las fotos en mi portátil. Se levantó y fue hacia la oficina. Pero al entrar, algo le llamó la atención. El portátil de Vanessa estaba abierto sobre el escritorio. La pantalla encendida, con mensajes apareciendo en tiempo real, dio un paso más cerca. El corazón le empezó a latir con fuerza. Se inclinó y leyó. Gavin. No puedo dejar de pensar en ti, aunque todos estén en la habitación de al lado. Vanessa. Shh. Amor. Ethan no tiene ni idea. Clara tampoco. Gavin. Lo que hiciste en el coche la última vez, aún puedo oler tu perfume. Vanessa. Y yo aún siento tus manos. Te necesito otra vez. Pronto. El estómago de Ethan se revolvió. Se le cortó la respiración. Su esposa, su amigo, en su casa, en sus muebles. Algo dentro de él se rompió. Cerró el portátil de golpe, con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Una furia ardiente lo invadió. Bajó las escaleras a zancadas. Sus pasos sonaban pesados y firmes. ¿Así que así es como son las cosas?, gritó, lanzando su teléfono sobre la mesa frente a Vanessa. ¿Vas a explicarme esto? Vanessa y Gavin intercambiaron una mirada fugaz. La culpa brilló como una señal. El rostro de Clara se volvió pálido. Ethan, ¿de qué estás hablando? Él señaló, temblando de rabia. No te hagas la tonta. No puedo esperar.
Aún puedo olerte. Eso decían tus mensajitos, tus jueguitos en el coche. Vanessa soltó un suspiro teatral y puso los ojos en blanco. ¿Otra vez con esto? ¿Otro de tus episodios? No me mientas, gruñó él. Estás paranoico, Ethan. Lo estás imaginando todo otra vez. Ethan se giró hacia Gavin, lo agarró por el cuello de la camisa y lo empujó contra la pared. Eras mi amigo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Gavin lo empujó de vuelta. Suéltame. ¿Estás loco? Ethan no respondió. Lanzó un puñetazo. El golpe dio de lleno en la mandíbula de Gavin, que cayó hacia un lado. ¡Basta!, gritó Clara, interponiéndose entre ellos. ¿Qué te pasa? ¡Me quitaste a mi esposa!, rugió Ethan. ¡Me quitaste todo! Volvió a lanzarse, pero Vanessa ya había sacado su móvil. Sí, necesito ayuda, dijo rápido. Es mi esposo. Está teniendo otro episodio. No está bien. 15 minutos después, alguien llamó a la puerta. 2 camilleros entraron, tranquilos pero firmes. Se acercaron a Ethan. «¡No me toquen!», gritó, forcejeando. «Están mintiendo. Son ellos los que están engañando, justo frente a ustedes». Pero nadie se movió. Nadie lo defendió. Se lo llevaron mientras Vanessa, Gavin y Clara lo miraban en silencio desde la puerta, viéndolo desaparecer. Ethan despertó a la mañana siguiente con la luz del sol, cortando la habitación a través de una ventana enrejada. No había cortinas, no había calor. No tenía idea de cómo había llegado allí. Por un segundo, ni siquiera sabía dónde estaba. Intentó incorporarse. Sus extremidades pesaban, como si le hubieran atado sacos de arena. Cayó de nuevo sobre el colchón, duro y frío. Pasaron unos minutos. Luego, una enfermera entró a la habitación con una tabla en la mano. «Buenos días, señor Blackwood», dijo con un tono alegre falso. «¿Cómo se siente hoy?». Él la miró, confundido. «¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar?». Ella le ofreció una sonrisa suave que no llegaba a los ojos. «Está en un hospital, un centro de rehabilitación, un lugar donde la gente recibe la ayuda que necesita». Ethan asintió lentamente, intentando procesar las palabras. Su mente parecía envuelta en una neblina. «El doctor Hale vendrá a verlo pronto», añadió, y se fue. El doctor Hale. El retiro. El chequeo. Pero esto no era un retiro. «Bienvenido a St. Mary's», murmuró una voz baja desde el otro lado de la habitación. Ethan se giró por primera vez y vio a un hombre demacrado sentado en la cama de enfrente, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, con la mirada fija en la pared, y entonces lo entendió. Esto no era un hospital, era un manicomio. Ethan apretó los puños a los lados, el pecho se le encogió, el aire apestaba a lejía, y algo peor, orina vieja y miedo, de ese que se impregna en el suelo y nunca se va del todo. Los pasillos fuera de su habitación eran angostos, las paredes manchadas, la pintura se pelaba como piel quemada por el sol. Grietas se extendían como telarañas por las superficies, como venas en piedra vieja. Las habitaciones estaban vacías de todo lujo, camas con armazón de metal y sábanas ásperas como papel de lija. Todo estaba atornillado o clavado, frío, funcional, opresivo. De noche, el silencio no era silencio en absoluto. Se rompía con sollozos lejanos, algún que otro grito y, a veces, algo peor, una quietud antinatural que hacía que Ethan deseara volver a oír los gritos. Y los pacientes, la mayoría eran mujeres, mayores, con apariencia digna, demasiado arregladas como para parecer locas. Hablaban en voz baja, se movían con delicadeza, pero sus ojos contaban la historia real. Estaban perdidas, tristes, atrapadas. ¿Cómo llegaron aquí?, se preguntaba Ethan. ¿Las engañaron también? ¿Igual que a mí? El tiempo dentro del manicomio se sentía distorsionado. Se estiraba y se hundía, como si las propias horas se estuvieran descomponiendo. La mañana se fundía con la tarde, y la noche se convertía en un crepúsculo interminable. Y Ethan se quedaba allí sentado, sabiendo la verdad. Su esposa lo había traicionado, lo había roto, y ahora
Lo había encerrado. Lo único que mantenía la mente de Ethan atada a la realidad, lo único que lo anclaba a sí mismo, era el pensamiento de venganza. No la esperanza, no la sanación. Solo venganza, pura y enfocada. Todo lo demás se desdibujaba en una rutina gris. Despertarse temprano bajo luces fluorescentes zumbantes, bandejas frías con comida sin sabor y la fila de pacientes esperando sin expresión por sus pastillas diarias. Esas pequeñas cápsulas diseñadas para aplanar los pensamientos y borrar la voluntad. Al principio, Ethan fingía, aprendió a esconder las pastillas bajo la lengua y luego iba al baño para tirarlas. Pero alguien debió notarlo. Siempre había ojos observando en ese lugar. Una tarde, un enorme celador irrumpió en su habitación. Sin decir una palabra, agarró a Ethan por el cuello de la camisa y lo levantó de un tirón. Ethan no hizo preguntas. Ya sabía. Había visto lo que pasaba con los que rompían las reglas. Días antes, había presenciado cómo se llevaban a rastras a uno de los hombres mayores, de esos que gritaban, que se negaban a obedecer. Lo llevaron a la sala de terapia. Nadie volvía igual de esa sala. Ethan había estado esperando fuera del baño cuando ocurrió. Lo escuchó, el zumbido bajo de una máquina, casi como un torno de dentista, pero más profundo. Luego, los gritos. Las luces del pasillo parpadearon una vez, dos. Minutos después, las puertas se abrieron y dos celadores salieron empujando una camilla. El cuerpo del anciano estaba completamente cubierto con una sábana blanca. No había movimiento debajo. ¿Eso es lo que me espera? El enorme celador empujó a Ethan por una puerta con cerradura y giró la llave. Pero en lugar de agresión, su voz bajó casi a un susurro. «Ten cuidado, que no te atrapen». Ethan se quedó paralizado, parpadeando con confusión. Los ojos oscuros del hombre no mostraban emoción, pero había algo ahí, una advertencia. «¿Qué?», susurró Ethan. El celador miró hacia el pasillo. «Te he estado observando. No perteneces a este lugar». Ethan tragó saliva con dificultad. «Mi esposa», dijo entre dientes. El celador asintió apenas. «Este sitio no es lo que dice ser, el doctor. Hale recibe dinero de familias ricas, en su mayoría, hijos que quieren deshacerse de sus padres para quedarse con todo. Más fácil que esperar a que mueran. Pero un hombre como tú, eso no se ve todos los días». Se oyeron pasos en el pasillo. La voz del celador bajó aún más. «Agacha la cabeza. No dejes que te vean pelear». Y luego se fue, dejando a Ethan solo con el eco de esa advertencia, y con su mente ahora encendida, con pensamientos más oscuros, más afilados. Una semana después, Vanessa apareció. Entró en la sala de visitas como si viniera de un brunch, no de arruinarle la vida a alguien. Su abrigo impecable, el maquillaje perfecto, una ligera sonrisa burlona en los labios. Ethan ya estaba sentado, con las manos entrelazadas, la mandíbula rígida. Su voz salió áspera. «¿Qué demonios has hecho?». Vanessa se inclinó lentamente, casi con diversión. Su voz era baja, melosa y cruel. «Ya está hecho, Ethan», dijo. «El tribunal dictaminó que eres incompetente. Ahora soy tu tutora legal, oficial. Permanente». Él la miró con los ojos encendidos. «No tienes derecho». Ella ladeó la cabeza como si lo estuviera considerando. «Oh, sí lo tengo. La ley dice que ya no puedes manejar tus finanzas. Demasiado inestable. ¿Recuerdas?». Una sonrisa dulce y burlona se extendió en su rostro. «Los abogados están terminando todo. La casa, la empresa, las cuentas. Ahora todo es mío. Puedes descansar tranquilo. Ya no tienes responsabilidades, pobrecito Ethan». Sus puños se cerraron con fuerza, las uñas clavándose en la piel. «Ya ni siquiera finges», dijo él, asombrado por su descaro. «¿Y para qué?», respondió ella con un encogimiento de hombros. «Nadie va a creerte. No estás en condiciones mentales. ¿Recuerdas? Eso dicen los papeles. Eso dicen los médicos. Eso eres ahora». Dejó que el silencio se alargara, que lo ahogara. Luego, al girarse hacia la puerta, se detuvo,
y metió la mano en el bolso. «Ah, y una cosa más», dijo por encima del hombro, rozando la solapa de cuero. «El doctor Hale te manda saludos». Y se fue. Ethan se quedó en el silencio que ella dejó atrás. La sala estéril parecía más fría que antes, pero su arrogancia había cometido un error. Ella pensaba que lo había roto, que había ganado. No, él saldría. Y cuando lo hiciera, ella se arrepentiría de haber pensado que no lo haría. Los días pasaban lentamente. Cámaras de vigilancia en cada rincón. Paredes frías, medicación obligatoria. Se aferraba a su cordura con uñas y dientes. Le metieron más pacientes en la habitación. 2 hombres. Uno no dejaba de cantar. Melodías extrañas, inquietantes, que inventaba en el momento. El otro nunca hablaba. Siempre tenía la mirada perdida, como si persiguiera un recuerdo que quizá nunca existió. Lo único que dijo el hombre callado fue un susurro, una sola vez. No se suponía que estuviera aquí. Exactamente a las 11 a.m., todos los días, llegaban los celadores. Hora del tratamiento de agua. Decían con alegría fingida, como si anunciaran la hora del recreo. Y no lo era. Los desnudaban y los llevaban a una sala de azulejos. El aire era húmedo, cargado de químicos. Una manguera gruesa cobraba vida, lanzando agua helada sobre la piel desnuda. Los hombres gritaban, se encogían, temblaban. No era terapia, era control. Luego venían las cuchillas, alineaban a los pacientes. Los primeros recibían hojas afiladas, pero al final de la fila, las navajas estaban desafiladas, raspando la piel, arrastrándose como cuchillos sobre grava. Los brazos y piernas quedaban llenos de marcas rojas. A veces sangraban. Lo llamaban higiene. Se sentía como castigo. Pero nada de eso se comparaba con lo que pasaba dentro de Ethan. El fuego de la traición en su pecho hacía que cualquier dolor físico no importara. Una noche, después de una de esas sesiones brutales, Ethan se sentó al borde de su catre, el cuerpo aún mojado, los músculos doloridos. Algo se sentía raro. El hombre callado, el que había susurrado aquellas palabras, estaba de pie al fondo de la habitación, quieto, demasiado quieto, y sin previo aviso, se metió la mano en la manga, sacó una cuchilla y se la pasó por el cuello. La sangre le cubrió las manos, espesa y oscura. Ethan no se movió. Ocurrió tan rápido, tan en silencio, que la vida simplemente se le escapó, como si nunca le hubiera pertenecido. La puerta se abrió de golpe. Enfermeros y celadores corrieron hacia adentro. Pero era demasiado tarde. Ya no estaba. Recogieron el cuerpo, lo envolvieron en una sábana y se lo llevaron en silencio. La noche, Ethan no pudo dormir. El catre bajo él se sentía como barrotes de hierro que se le clavaban en los huesos. En el pasillo, el parpadeo de un viejo televisor proyectaba sombras fantasmales sobre el suelo. Una enfermera de noche estaba sentada en una esquina, con los ojos fijos en la pantalla. Oprah hablaba, una mujer lloraba, contando cómo su marido la había dejado. Se había llevado a los hijos y había formado una nueva vida con otra persona. Oprah se inclinó hacia adelante, con una voz cargada de empatía ensayada. «Tienes que soltarlo», decía. «Nunca encontrarás paz si vives en el pasado». Ethan miraba el techo, el corazón martillándole en el pecho, los ojos abiertos de par en par. ¿Soltarlo? No. No podía. Y no lo haría. Sus ojos siguieron el vuelo errático de una mosca que golpeaba el cristal de la ventana una y otra vez, frenética, buscando una salida que no existía. Con un movimiento seco, Ethan la aplastó con la palma de la mano. Era el único tipo de control que le quedaba. La única hebra que mantenía su cordura, que le afilaba la mente, era la idea de venganza. No solo escapar, castigar. Saldría, y ellos pagarían. Y la única posible vía de escape era Mendoza. Mendoza era el único que lo había visto, no como otro paciente roto, sino como otra cosa, un hombre que no encajaba allí. Tendría unos 40, complexión sólida, cabello negro como el carbón
y unos ojos afilados que no se le escapaba nada. No hablaba mucho, pero Ethan lo había notado observándolo. No con sospecha, más bien con reconocimiento. Eso significaba posibilidad. Eso significaba esperanza. Una mañana en la cafetería, bajo el zumbido de las luces fluorescentes y el golpeteo de las bandejas, Mendoza se deslizó con discreción en el asiento frente a Ethan. «Tu esposa estuvo aquí ayer», dijo con voz baja y pareja. Ethan se congeló, su mano apretando el tenedor de plástico barato. «La vi salir de la oficina de Hale», continuó Mendoza, mirando a los lados antes de inclinarse. «No venía sola, un tipo alto, lleno de colonia barata». A Ethan se le retorció el estómago. «Gavin». Mendoza notó la reacción y asintió. «Lo imaginé. Los seguí hasta afuera. Los oí hablar de ti». Ethan apretó la mandíbula, obligándose a no moverse. «No van a dejarte salir», dijo Mendoza en voz baja. «Nunca. Los vi reír, besarse. Te dan por muerto, como si ya te hubieran enterrado». Ethan no parpadeó. No gritó ni se quebró. La rabia que antes ardía como fuego, ahora era hielo en las venas. Calculada, controlada. Salir. Destruirlos. Salir. Destruirlos. Mendoza se inclinó más, con la voz cargada de algo amargo. «Yo estuve donde tú estás», murmuró. «Tuve una esposa, me arruinó. Se quedó con todo». El pulso de Ethan golpeaba con fuerza bajo la piel. Mendoza lo miró a los ojos. «Algunas mujeres creen que pueden reescribir las reglas». Ethan no respondió, pero un pequeño y firme asentimiento pasó entre los dos. Mendoza se recostó, ahora en susurros. «Hazla pagar, por todos nosotros». Los 3 días siguientes fueron brutales. Ethan tenía que volverse invisible, sin errores, sin resistencia. El paciente perfecto. Jugó su papel mientras Mendoza se movía entre las sombras, y entonces llegó la noche. El manicomio estaba sumido en ese tipo de silencio inquietante, roto solo por pasos lejanos o murmullos rotos de los olvidados. Mendoza apareció en su habitación, con los ojos fríos, inescrutables. «Es hora». El corazón de Ethan se disparó. Se levantó, con el pecho a punto de estallar. Se movieron rápido pero con cautela, pegados a las sombras, esquivando los focos de seguridad. El plan era simple: atravesar los pasillos de servicio, llegar a la salida de emergencia y desaparecer. Pero los planes, rara vez, sobreviven a la realidad. Un grito desgarrador resonó por todo el edificio. Un paciente, hombre delgado, ojos desorbitados, empezó a golpear las paredes con los puños, gritando incoherencias. Las luces parpadearon. Pasos apresurados resonaron. Los guardias venían. Mendoza giró. «¡Corre!». Se alejó en la dirección opuesta, llevándose el caos con él. Ethan corrió, por pasillos estrechos, pintura descascarada, puertas cerradas con llave. Sus pulmones ardían, las piernas le dolían, pero no se detuvo. Voces gritaban tras él. Las alarmas comenzaron a sonar, y entonces se activó el cierre de seguridad. Puertas de acero comenzaron a cerrarse con gemidos hidráulicos. Corrió más rápido. Una última puerta, ya a medio cerrar. Se lanzó. El metal frío le arañó la espalda mientras se deslizaba por debajo, justo antes de que se cerrara de golpe. Su rodilla golpeó el suelo con fuerza. Un dolor punzante lo atravesó. Sin tiempo. Ahora estaba en un túnel de mantenimiento. Estrecho, sucio, las paredes manchadas de óxido y vetas de moho. El aire denso con olor a lejía, húmedo por el goteo constante. Siguió adelante, ignorando todo menos la salida, y entonces la vio. La puerta de emergencia. Y un último obstáculo. Un guardia. Los ojos de Ethan buscaron desesperadamente. Su mirada se posó en una bandeja con instrumentos quirúrgicos sobre una mesa lateral. Sin tiempo para pensar, agarró la bandeja y la lanzó. El metal golpeó al guardia en el hombro. El hombre se tambaleó. Lo justo. Ethan se abalanzó sobre él, lo embistió y atravesó la puerta final. El aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada.
Los sonidos de las sirenas se desvanecieron detrás de él mientras desaparecía en la oscuridad. Había escapado. Las ramas lo arañaban mientras se abría paso por el bosque, con la respiración entrecortada y el cuerpo dolorido. Su ropa se desgarraba contra arbustos y espinas. Las piernas le sangraban. Las manos le ardían. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Iban a venir por él. Wyoming era grande, pero no lo suficiente cuando te estaban cazando. Durante 2 días completos vagó por la naturaleza. Bebía de arroyos helados, mascaba bayas silvestres amargas. Su estómago retorcido por el hambre, la piel ardiendo de agotamiento febril. Pero algo más fuerte que el dolor lo empujaba hacia adelante. Venganza. Cuando finalmente emergió de entre los árboles y tropezó con una gasolinera en un tramo olvidado de carretera, Ethan supo que era su única oportunidad. Necesitaba a alguien que no hiciera preguntas, que no se preocupara por reglas ni por lo correcto o lo incorrecto. Solo había un nombre que encajaba: Randy.viejoamigo.ex taxista. Habitante perpetuo de las sombras, un hombre con tierra bajo las uñas y un corazón de no preguntes, no cuentes. Ethan esperó bajo el parpadeo débil de una farola rota. 10 minutos después, un sedán abollado se detuvo. La ventanilla bajó. «Jesús», murmuró Randy, «pareces como si acabaras de salir de una tumba». Ethan abrió la puerta y se hundió en el asiento. «Se siente más o menos igual», respondió. Randy estiró el brazo hacia atrás y le lanzó un bulto de ropa. «No es Armani, pero al menos te tapa las partes». Ethan asintió, agradecido, y se puso un suéter raído y unos vaqueros que olían a humo viejo. El coche estaba cálido. Familiar, cigarrillos, café derramado y kilómetros de carretera. Ethan apoyó la cabeza contra el asiento. Por primera vez en 2 días, cerró los ojos. «¿Necesitas dinero?», preguntó Randy, incorporándose a la autopista. Ethan asintió. Más tarde, Ethan bajó del coche bajo el resplandor verde y parpadeante de un cartel de Vacancy. El letrero zumbaba como un insecto moribundo. El motel junto a la carretera parecía olvidado. El asfalto agrietado, cortinas rasgadas, cajetillas vacías de cigarrillos rodando con el viento. Perfecto. Nadie en recepción hizo preguntas. Ethan deslizó unos billetes, tomó la llave y caminó por el pasillo. El aire olía a humedad. El suelo crujía bajo cada paso. Abrió la puerta. Esta chirrió al abrirse. Dentro, la habitación era todo lo que esperaba. Oscura, desgastada, congelada en el tiempo, una cama angosta se hundía en el centro, con un cobertor manchado mal doblado. Manchas de agua se esparcían por el techo como enredaderas. Una bolsa de comida rápida arrugada descansaba cerca del tocador, abandonada hace tiempo. El espejo del diminuto baño estaba rayado de mugre y deformado por los años. A Ethan no le importó. Cerró la puerta con un suave clic, se quitó las botas y se dejó caer de bruces sobre la cama. Para su sorpresa, el colchón tenía algo de suavidad. Era lo más cómodo que había sentido en meses. Ni se molestó en cubrirse. Cerró los ojos, sin sueños, sin recuerdos, solo silencio. El sueño lo arrastró como una ola que cae con fuerza. Cuando despertó, el mundo no había cambiado, pero su mente sí. La vida que había tenido ya no existía. La casa, el negocio, incluso su nombre. Todo era de Vanessa ahora. No podía volver. Así que no lo hizo. En cambio, viajó haciendo autostop hacia el norte, hasta Pinedale, un pueblo adormecido a los pies de las montañas Wind River. Justo fuera del pueblo estaba el lago Fremont, donde su familia había tenido una vieja cabaña de caza. El lugar estaba hundido entre los árboles, con el techo vencido, la chimenea fría, las tablas del suelo torcidas y crujientes por los años. Perfecto, silencioso, seguro, un sitio para pensar, para planear. Pero Ethan sabía una cosa: no podía hacerlo solo. A través de Randy, envió un único mensaje a la única persona que tal vez lo escucharía. «Estoy vivo. Sé la verdad. Tenemos que hablar». Mañana pinto 10 p.m. El muelle.
Ven sola. La noche siguiente, Clara estaba de pie en el muelle de madera, con los brazos cruzados, sujetando su bolso como si fuera un arma. Sus ojos recorrían los árboles, el agua, la carretera, nerviosa, insegura. Entonces, Ethan salió de las sombras. «¡Dios! ¡Ethan!», exclamó ella, llevándose una mano a la boca. «¿Te ves como alguien que acaba de escapar de un manicomio?», dijo él, con una sonrisa amarga en los labios. Clara se abrazó más fuerte a sí misma. «No deberías haber vuelto. Es peligroso». «¿Para quién?». Ethan se acercó un paso más. «¿Para mí? ¿O para tu marido y su amante?». Ella desvió la mirada, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Lo sabías», dijo él en voz baja. «Siempre lo supiste». Clara se estremeció. Luego, lentamente, asintió. «Sí». Su voz era baja, frágil. «Pero no lo entiendes. Mi matrimonio con Gavin lleva muerto años. Seguimos juntos por las apariencias, por el dinero. Ambos teníamos distracciones. Pero Vanessa, ella es diferente». Ethan la observó con atención. «Ella realmente lo quiere», dijo Clara. «Si gana, yo lo pierdo todo». Dudó. «Y vi lo que sus abogados te hicieron a ti». Ethan dio un último paso, acortando la distancia entre ellos. Le tomó la mano con suavidad. «Entonces ayúdame», susurró. «Ayúdame a destruirlos, juntos». Ella no se movió al principio. Sus ojos bajaron a su móvil. Su pulgar flotaba sobre el nombre de Gavin. Por un momento, pareció que iba a marcarlo. Pero no lo hizo. El silencio entre ellos se alargó. Ethan esperó, sin decir nada. Entonces, con un suspiro que sonó a derrota y desafío a la vez, Clara dejó caer el teléfono sobre las tablas del muelle. «Maldita sea», murmuró, mirándolo a los ojos. «Estoy dentro». Ethan esbozó una leve sonrisa. Tenía una aliada. 2 noches después, estaba de pie en el porche de la cabaña, con los brazos cruzados, mirando hacia la silueta negra de las montañas. Nubes bajas rodaban como humo. El viento le cortaba el abrigo, pero no lo sentía. Clara llegó justo cuando comenzó la lluvia. Salió del coche, sacó una manta vieja del asiento y la colocó sobre sus hombros sin decir nada. «No puedes vivir así», dijo con suavidad. «¿Como un animal?». Ethan señaló el fuego parpadeante dentro. «Esto es todo lo que me queda». Sobre la mesa detrás de él había un pastel de carne, pan fresco y un termo de café aún humeante. Clara había traído todo. El olor, terroso, cálido, familiar, le golpeó como un recuerdo. Comió en silencio, despacio, con cautela, como si esperara que el pasado hubiera envenenado cada bocado. Clara se sentó junto a él, lo suficientemente cerca como para que sus hombros se rozaran. Tras una larga pausa, colocó su mano suavemente sobre la de él. Sus miradas se encontraron. «Podemos hacerlo», susurró ella. «Juntos». Ethan no respondió. Solo cerró su mano sobre la de ella, el gesto más pequeño de confianza. Tal vez algo más, pero ninguno lo dijo. Aún no. Las heridas estaban demasiado abiertas, la traición demasiado reciente. Afuera, la tormenta golpeaba los cristales. Dentro, el fuego crepitaba, las sombras bailaban y 2 almas rotas compartían la misma cerilla de venganza. 2 días después, el destino casi lo arruina todo. Ocurrió en un supermercado en las afueras del pueblo. Ethan había entrado por provisiones básicas, agua embotellada, latas de frijoles, baterías, cuando una voz familiar cortó el aire. Se le heló la columna. Se giró lentamente. Vanessa estaba en el pasillo de vinos, revisando etiquetas con elegancia casual, el cabello rubio recogido con cuidado, el vestido suave y caro. Se veía tranquila, intacta, como si nada hubiera pasado. El corazón de Ethan golpeó con fuerza. Bajó la cabeza, pagó rápido y se dirigió a la salida, obligando cada paso a ser lento, controlado, medido. Pero cuando Ethan llegó a su camioneta y se subió, echó un vistazo al retrovisor. Y ahí estaba. Vanessa había salido del supermercado
y estaba de pie bajo el toldo, escaneando el aparcamiento con una precisión inquietante, como una loba oliendo sangre. ¿Lo había visto? Ethan no esperó a averiguarlo. Encendió el motor y se alejó, los neumáticos crujiendo sobre la grava, mientras desaparecía tras la curva. Le temblaban las manos. Esto no había terminado. Solo confirmaba lo que ya sabía. Vanessa siempre estaba observando, siempre planeando. Tenía que moverse más, rápido. Esa noche, la cabaña junto al lago estaba envuelta en sombras. El viento susurraba entre los árboles. Las olas golpeaban suavemente el muelle. Dentro, la chimenea de piedra emitía un resplandor anaranjado. El aroma de la leña quemada se mezclaba con el del whisky barato. Clara estaba acurrucada en un sillón descolorido, con el vaso apoyado en los labios y la mente a kilómetros de distancia. Ethan estaba al otro lado de la habitación, con una mano sobre el respaldo del sofá, mirando fijamente el fuego. No hablaba. Ella tampoco. Ethan permanecía inmóvil, con una postura que parecía relajada, pero con la mirada afilada, concentrada, implacable. «Es hora», dijo al fin. Su voz era tranquila, pero por debajo latía algo más frío, algo definitivo. Clara no respondió enseguida. Miraba el fuego, el vaso en la mano, los labios entreabiertos como si fuera a hablar. Pero solo bebió otro sorbo de whisky. El hielo mordía su lengua, el licor ardía bajando por su garganta. «¿Puedo confiar en ti?», preguntó, en voz baja pero firme. Ethan no dudó. «Siempre». Clara soltó una risa seca, quebradiza. «Es difícil confiar en hombres después de años de mentiras», murmuró. Su voz se quebró apenas un segundo, antes de recomponerse. «¿Lo del matrimonio abierto? Fue idea de Gavin. Yo seguí la corriente, pensando que quizá por fin me vería. Como algo raro. Especial». Removió su bebida. «La verdad es que nunca tuve a otro. Solo dejé que él lo creyera. Me hacía sentir menos invisible». Exhaló. «Estúpido». Ethan apretó la mandíbula. Desvió la mirada, luego volvió. Sus manos estaban cerradas en puños flojos antes de relajarse lentamente. «Tengo un plan», dijo, con la voz más baja, más íntima. «Pero necesito tu ayuda. Necesito tus contactos. Prensa, alguien con dientes». Clara dejó el vaso sobre la mesa. Se recostó en el sillón, trazando el borde del apoyabrazos con el dedo. Su mente iba a mil. Luego, despacio, bebió un trago largo, dejó el vaso a un lado y lo miró a los ojos. «Te escucho». Días después, Clara estaba en su sala, con la casa en penumbra y la copa casi vacía. El vino se había aguado. Gavin debía haber llegado hacía más de una hora. No respondía a los mensajes. Finalmente, el teléfono sonó. Ella contestó al instante. «¿Dónde estás?». La voz de Gavin sonó tranquila, despreocupada. «Me entretuve. Decidí dar unas bolas, en el club. Ya sabes cómo es. De fondo, risa femenina. Conocida. Vanessa te manda saludos», añadió, y ella podía escuchar la sonrisa en su tono. La mano de Clara apretó el vaso. Los nudillos se le pusieron blancos. «Ya veo», respondió en voz baja. «Relájate, cariño. Solo estamos jugando unos hoyos». El rostro de Clara se encendió. El pecho se le apretó. Ya sabía la verdad. Pero oírla, tan abierta, tan cínica, eso era distinto. Eso fue suficiente. Su respiración se calmó. Sus pensamientos no se desbordaron. Se afilaron. «Disfruta tu partida, Gavin», dijo. Y colgó. Se quedó en silencio largo rato. Luego se levantó con calma, vació el resto del vino en el fregadero y tiró la botella a la basura. Esa sería la última vez que los dejaría reírse de ella. A la mañana siguiente, exactamente a las 8, Clara llegó a la cabaña de Ethan junto al lago. El cielo era pálido y el aire olía a pino mojado y tierra fría. El lago estaba quieto, como un espejo negro. Ethan estaba sentado en el muelle, con las piernas extendidas, las manos apoyadas detrás de él.
Miraba el agua como si ahí estuvieran todas las respuestas. Su barba había crecido de forma desigual. Se veía agotado, pero en sus ojos el fuego no se había apagado, solo se había hundido más hondo. Detrás de él, Clara caminaba de un lado a otro, el móvil en la mano. Tenía los ojos rojos. No había dormido. No después de la llamada. No después de decidir lo que haría. Había contactado a Julian Lerner, un viejo amigo periodista, con un instinto despiadado y cero tolerancia a la corrupción. No soportaba los encubrimientos ni a los poderosos que pisaban a los demás. Clara le dio todo, y ahora esperaba la llamada que lo cambiaría todo. El silencio los envolvía como niebla. Entonces, el móvil vibró. Clara se quedó inmóvil. La pantalla se iluminó. Julian Lerner. Clara exhaló, lenta y profundamente, como quien da un paso al vacío. Atendió. ¿Está listo? La voz de Julian llegó firme, letal. Las pruebas son irrefutables. Rastro de documentos, firmas, registros digitales. Todo cuadra. Mañana por la mañana se publica. Portada. Clara cerró los ojos. Ayer estaba aterrada de decir la verdad. Ahora estaba por prenderle fuego a sus vidas. Al día siguiente, todo cambió. El titular cayó como un rayo. El falso loco. Cómo una esposa y su amante institucionalizaron a un empresario para quedarse con su poder y fortuna. Cada kiosco llevaba la historia. Cada sitio. Cada pantalla. Todo estaba ahí. El romance de Vanessa y Gavin, el psiquiatra sobornado, las evaluaciones falsificadas, los documentos alterados, incluso fotos, una de ellos sonriendo frente a un juzgado, ahora usada como prueba condenatoria. El teléfono de Vanessa no paraba de sonar. Periodistas, abogados, viejos amigos queriendo saber qué demonios había pasado. Caminaba por su casa como una leona acorralada. Su voz temblaba de pánico. «Esto es un desastre, Gavin. Haz algo». Gavin era un desastre. Pálido. Sudoroso. «Llamaré a los abogados», balbuceó. «Lo arreglaremos». Pero no había nada que arreglar. La historia se expandió como pólvora. Gavin, el decano elegante, se convirtió en una advertencia. El consejo de la universidad convocó una reunión de emergencia. No pidieron explicaciones. No las necesitaban. El veredicto fue inmediato. Destitución. El comunicado oficial decía: conducta impropia de un líder académico y en conflicto directo con los valores fundamentales de esta institución. Gavin intentó apelar. Enviaba cartas. Rogaba por acuerdos. Nadie respondió. El cierre fue total. Una semana después, Gavin desapareció. Se fue de la ciudad. Nadie supo a dónde. Durante un tiempo, circularon rumores, susurros por los pasillos. Pero al final, incluso esos se apagaron. ¿Te enteraste de lo de Gavin? Sí, así es como termina. Clara pidió el divorcio. Le quitó la mitad de todo. Cuando firmó los papeles, no lloró, no gritó, exhaló. Había tomado la decisión correcta. Y Ethan era libre. El tribunal revocó la decisión original. Los documentos falsificados fueron desechados. La manipulación quedó expuesta. La presión pública y las pruebas aplastantes no dejaron lugar a dudas. Fue exonerado, completamente. Le devolvieron todos sus derechos, todas sus propiedades. El fallo fue firme y definitivo. Vanessa había perdido. Ethan había regresado de entre los muertos. La casa, las cuentas bancarias, el negocio, todo recuperado. Y Vanessa lo perdió todo. La fortuna, las propiedades, el estatus social, todo aquello por lo que se había arrastrado, todo lo que había construido para sentirse invencible, se derrumbó en una sola sentencia. Cuando el juez leyó el veredicto final, ella se volvió hacia Ethan y lo miró a los ojos. Su rostro era ilegible. Ni orgullo, ni furia. Solo frialdad, indiferencia. Como si ella ya no fuera nadie. Vanessa lo esperó en el pasillo del juzgado, la espalda recta, aferrándose a los últimos restos de dignidad. Cuando Ethan salió de la sala, ella se acercó, como un fantasma cruzando la calle.
Ethan. Su voz era baja, áspera. Intentó mantenerla firme. ¿Podemos hablar? Él se detuvo. La miró con unos ojos vacíos. ¿Hablar de qué?, preguntó. Su tono era plano, letalmente tranquilo. Sabes que esto no debía terminar así, dijo ella, la respiración entrecortada. Las cosas se salieron de control. Solo quería recuperar mi casa, mi vida. Ethan inclinó un poco la cabeza, como si la examinara, como si fuera un insecto bajo vidrio. Sí, me di cuenta. La mandíbula de Vanessa se tensó. Le temblaban las manos. Cometí un error. Estaba acorralada. No me dejaste opción. Los ojos de Ethan se entrecerraron apenas. ¿Y qué se suponía que debía hacer yo? ¿Entregarte todo? ¿Aceptar tu traición? ¿Dejar que me encerraras en una jaula y me borraras? No levantó la voz, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Ella no tuvo respuesta. Pensaste que no iba a sobrevivir. Continuó, más bajo ahora. Que nadie me creería. Que ibas a ganar. Soltó una risa breve, amarga. Ese fue tu error, Vanessa. Siempre me subestimaste. Sus labios se separaron, pero no salió nada. Ethan se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. Vanessa se quedó allí, sola, con los puños apretados. Había perdido. Pero no lo sabía aún. No había terminado. Ethan nunca planeó volver a su antigua vida. Estaba de pie al borde del lago, junto a la cabaña. El viento frío le golpeaba el rostro. En la mano sostenía una fotografía de Vanessa. Sonriente, desprevenida, de mucho antes de que todo se incendiara. La miró con una mirada afilada como el acero. «Esto no ha terminado», murmuró, y el viento se llevó sus palabras hacia la oscuridad. El acto final debía ser perfecto. Ethan había pasado semanas planeándolo. No habría confrontación, ni pelea, ni gritos. Lo que él quería era más lento, sutil. Rompería a Vanessa como ella intentó romperlo a él. No con fuerza, sino con miedo. No con violencia, sino con duda. Y a diferencia de Vanessa, Ethan sabía cómo ser invisible. Ella se quedó en el pueblo, pero ya no era reconocible. La reina brillante de la alta sociedad había desaparecido. Ahora alquilaba un apartamento destartalado en la periferia, un solo dormitorio, muebles viejos, cortinas tan finas que la luz de la calle la atravesaba por las noches. Tuvo que conseguir trabajo, el primero en su vida. Un café local la contrató a regañadientes. Las propinas eran escasas, las miradas peores. Los clientes la reconocían. Algunos le ofrecían sonrisas tensas, llenas de lástima. La mayoría evitaba el contacto visual. Otros solo murmuraban. Vanessa Blackwood se había convertido en una historia que la gente contaba cuando creía que ella no escuchaba. Y entonces comenzaron las llamadas. Sin voz, solo respiración. Cada vez que el teléfono sonaba, se le tensaba el pecho. ¿La estaban vigilando? ¿O era solo su mente? Luego llegaron los correos. Vanessa, no tienes idea de cuánto sé sobre ti. Hoy pasaste junto a mí en la calle. Tu perfume, cítrico y dulce, como tarta de limón, casi lo bastante bueno para comerte. Comenzó a revisar las cerraduras 3 veces. Se negaba a salir de casa después del anochecer. Aún así, los mensajes seguían llegando, noche tras noche. Siempre estoy ahí, incluso cuando no me ves. Pronto te dejaré un regalo. Mira tu puerta por la mañana. A la mañana siguiente, Vanessa se quedó congelada frente a la puerta. Tenía miedo de abrirla. Finalmente lo hizo. Nada, ni paquete, ni nota. Pero no importaba. El daño ya estaba hecho. El miedo ya vivía dentro de ella. Dejó de dormir. Dejó de comer. El silencio en su apartamento se volvió insoportable. Y no le quedaba nadie a quien llamar. Tras el escándalo, Gavin había desaparecido. Sus amigas se habían ido con él. Estaba sola. Ethan sabía exactamente cómo se sentía eso. La paranoia, la vergüenza, la soledad. Ahora era su turno. Finalmente, se quebró. Vanessa entró tambaleándose a la comisaría, pálida, demacrada, con los ojos hundidos, rodeados de sombras, la chaqueta colgando de su cuerpo.
Las manos no dejaban de moverse, tocando, ajustando, buscando control. Miraba por encima del hombro cada pocos segundos, convencida de que alguien la seguía. Un joven oficial levantó la vista desde su escritorio. «¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero presentar una denuncia», dijo rápidamente, con la voz áspera y a punto de romperse. «Alguien me está siguiendo». El oficial la miró con desconfianza, luego señaló una silla. «Tome asiento. Empiece desde el principio». Le temblaban las manos mientras sacaba el teléfono y se lo ofrecía. «Estos mensajes no paran». El agente deslizó el dedo por la pantalla, su rostro sin expresión. «¿Sabe dónde vivo?», susurró ella. «Sabe qué uso, qué hago. Tengo miedo de salir». «¿Ha visto a alguien sospechoso cerca de su edificio?», preguntó el oficial. Ella negó con fuerza. «No, pero lo siento. Cada vez que abro la puerta, lo siento». Él suspiró y tecleó algunas cosas. «Podemos levantar un informe», dijo, con voz seca y distante. «Pero sin una amenaza directa o un nombre, no hay mucho que podamos hacer». Vanessa apretó los puños en su regazo. «¿Así que no van a hacer nada?». El oficial alzó finalmente la vista y se cruzó con los ojos de Vanessa. «Veremos si podemos rastrear al remitente. Mientras tanto, tenga cuidado». Ella se irguió, con la mandíbula apretada. «¿Tenga cuidado?», repitió, su voz elevándose. Cuando se giró para irse, el oficial la llamó, girando un bolígrafo entre los dedos. «Usted es Vanessa Blackwood, ¿cierto?». Ella se detuvo. «Sí», él sonrió con desdén. «Hay gente que simplemente recibe lo que merece». Un escalofrío la recorrió como hielo bajo la piel, y cuando salió de la comisaría, el miedo la siguió. Y si algo cambió, fue para peor. El miedo se apoderó de Vanessa con más fuerza. No cedía, ni cuando revisaba por tercera vez las cerraduras, ni al cambiar de teléfono, ni siquiera cuando se mudó de apartamento, porque allá afuera, en algún rincón de la oscuridad, seguía sintiendo ojos sobre ella, observándola, esperando. Al principio, la policía trató su denuncia con seriedad. Tomaron su declaración, registraron las pruebas, incluso asignaron a un técnico para rastrear las llamadas y los correos electrónicos. Y entonces llegaron los resultados, y todo se volteó. Vanessa estaba sentada frente al capitán del distrito, las rodillas juntas, los dedos retorciendo el dobladillo de su abrigo. La oficina estaba demasiado iluminada, el silencio demasiado denso. El capitán hojeaba el expediente frente a él, lento, como si ya supiera lo que decía. «Señora Blackwood», dijo por fin, con voz firme, casi aburrida. «Entiende que presentar una denuncia falsa es un delito, ¿verdad?». Vanessa levantó la cabeza de golpe. «¿Qué?». Su voz sonó pequeña, confundida, casi infantil. Él deslizó una carpeta por el escritorio. El equipo técnico lo revisó todo. Los correos fueron enviados desde su propio dispositivo. Las llamadas se originaron desde su teléfono, a través de una app secundaria. Se le cerró la garganta. «No, eso no es posible. Yo no». Su voz se quebró en un susurro. «Tiene que ser un error. Yo no haría eso». «¿Por qué lo haría?». El capitán alzó una ceja. «Esa es la pregunta, ¿no cree?». Se reclinó en la silla, mirándola desmoronarse. «Podríamos multarla por malgastar recursos policiales», continuó con tono neutro. «Pero si vuelve a pasar, se enfrentará a cargos reales: acoso, falsificación, obstrucción». «No», negó con fuerza, el pánico subiendo. «No entienden. No fui yo. Alguien me está haciendo esto. Quieren arruinarme». Desde el otro extremo de la sala, un oficial apenas pestañeó. «Señora Blackwood», dijo con tono suave, como si hablara con una niña rota. «¿Ha considerado hablar con un especialista? ¿Alguien en salud mental?». Vanessa se levantó tan rápido que la silla chirrió al arrastrarse. «¿Está diciendo que estoy loca?». Su voz temblaba. «¿Que todo esto me lo inventé?». El capitán se encogió de hombros, cansado. «Seguimos los hechos, y los hechos conducen aquí». La furia le estalló en el pecho.
Giró para irse, pero su bolso se enganchó en el borde del escritorio. El contenido cayó al suelo. Bálsamo labial, llaves, cartera y un pequeño frasco naranja que rodó hasta detenerse a los pies del capitán. Él se agachó, lo recogió y leyó la etiqueta. Vanessa Blackwood. «No son míos», dijo ella, pálida. «Nunca los he visto». El oficial le dirigió una mirada entre la burla y la preocupación. «Bueno, tienen su nombre». Dejó el frasco sobre el escritorio con un golpecito seco. Parece que sí necesita ayuda, después de todo. Las paredes parecían cerrarse. El suelo, moverse bajo sus pies. Vanessa corrió hacia la puerta, pero antes de alcanzarla, 2 oficiales se interpusieron. Manos firmes le sujetaron los brazos. Ella gritó, forcejeó, y entonces todo giró. Su cabeza golpeó el suelo frío. Después, nada. Cuando despertó, el mundo había cambiado. El aire era rancio. La habitación, sin color. Las paredes, gris mugriento. La luz entraba por una pequeña ventana con barrotes. Estaba en una cama de hospital, las muñecas adoloridas por las correas, un suero clavado al brazo. Una pesada puerta de hierro estaba cerrada al otro lado. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El pánico subió por su garganta, y antes de que pudiera gritar, la puerta se abrió con un chirrido. Ethan entró. Estaba erguido, tranquilo, casi relajado, pero sus ojos eran acero helado, y en sus labios una ligera y conocida sonrisa. Vanessa parpadeó, desorientada. «Tú», su voz quebrada. «¿Tú hiciste esto?» Ethan dio unos pasos lentos, las manos en los bolsillos, la mirada fija en la de ella. «Tú me enseñaste cómo», dijo con simpleza. «Solo aprendí de la mejor». Ella se pegó contra la pared, como si quisiera desaparecer. «Los correos, las llamadas». «Sí», respondió él, con voz suave. «Contraté a alguien. Rastrearon todo. Lo hicieron parecer que venían de ti. Incluso rastrearon tu propio móvil, igual que tú hiciste conmigo». Los labios de Vanessa se separaron. «Las pastillas», él se encogió de hombros. «Las dejé caer en tu bolso en la tienda. No fue difícil. Ya tenía práctica en ser invisible». El aliento de Vanessa se cortó. «Iré a la policía», soltó con rabia. «Lo contaré todo. Te demandaré». Ethan ladeó la cabeza. «¿Y crees que te creerán?» Su tono rozaba lo divertido. «Tú fuiste la que se desmoronó en su oficina, la que acusó a la nada, la que fingió sus propias amenazas. Ahora la inestable eres tú. ¿Recuerdas?» Vanessa temblaba, los puños cerrados. «Estás enfermo». Él retrocedió un paso, ajustándose los puños del abrigo. «No, estoy curado, y solo me aseguré de que tú sintieras lo que yo viví. La duda, el miedo, el silencio. Cada maldito día». Se dio la vuelta para irse, pero ella no había terminado. Vanessa se lanzó sobre él. Gritó. Arañó su espalda. Le desgarró la chaqueta con las uñas. Pateó, mordió, golpeó. Desesperada por lastimarlo, los celadores entraron de golpe. 3 hombres para sujetarla. Ella se retorcía, maldecía, chillaba. Luego, una aguja se hundió en su brazo. En segundos, su cuerpo se volvió peso muerto. Su voz se apagó en sollozos entrecortados. Ethan se acomodó la chaqueta, alisando las arrugas. La miró por última vez. «Adiós, Vanessa», y se fue sin mirar atrás. Afuera, Clara lo esperaba bajo un cielo gris. El viento agitaba su abrigo, pero ella no se movía. Ethan salió por las puertas del hospital. Su rostro era una máscara en calma. Ella extendió la mano, él la tomó. Sus ojos se encontraron, sin palabras, sin necesidad de explicaciones. Esto ya no era venganza. Era el principio de algo nuevo.